¿Cuál es la importancia que tiene el Poder Judicial? Bueno, el Poder Judicial hay que recordar que es es uno de los tres poderes básicos elementales en la construcción de cualquier democracia moderna. En nuestro país reviste especial importancia, sobre todo ahora con el inicio de mandato de Andrés Manuel López Obrador, porque estamos ante una presencia cuasi histórica priista en la que el presidente posee, repito, cuasi poder sobre los tres poderes, es decir, el jefe del Ejecutivo es jefe propiamente rector del Ejecutivo y a la par tiene mayoría absoluta en el Congreso, a nivel la Cámara de Diputados y el Senado, y solamente le faltaría por tener el poder completo en el Poder Judicial. Recordemos que el Poder Judicial es el poder que se dedica precisamente a ejercer, a aplicar la ley, el derecho. En este aspecto, el Poder Judicial en nuestro país, casi en cualquier democracia, está conformado por un Poder Judicial federal y un Poder Judicial local, y en cada estado de la República hay, como tal, repito, ese Poder Judicial local. Hablando en específico del caso de Andrés Manuel López Obrador, el Poder Judicial federal se conforma de una Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual está conformada de 11 ministros. Cada grupo de 5 ministros, es decir, 2 grupos, repito, conformados de 5 cada uno, forma una sala y una segunda sala. Y solamente el 11º es el presidente, el cual funge junto con ellos lo que se denomina el Pleno de la Corte. Su vital importancia, de verdad repito, es trascendental, es vital, porque de ellos depende la interpretación no solamente de la Constitución, la aplicación de derechos humanos, sino, repito, la interpretación del derecho, de las normas, para que precisamente el país pueda avanzar en una justa armonía. Ok, gracias. ¿Cuál crees que sea la causa o las intenciones de Andrés Manuel al buscar hacer estos cambios en la Suprema Corte de Justicia? Es una pregunta que tiene una respuesta que se presume compleja, por lo que dije ahorita en la respuesta anterior. Cuando me referí que Andrés Manuel López Obrador tiene el control absoluto del Ejecutivo y del Legislativo y le falta el Judicial, es precisamente lo que dicen por ahí, piensa mal y acertarás. Cuando el presidente de la República tiene un especial interés en intervenir un poder, en este caso el judicial, es, repito el término, es indiscutible que el Ejecutivo, a través del Legislativo, empieza a modificar ciertos actos de gobernabilidad, ciertos actos o leyes a manera de tratar de infiltrarse en el poder que todavía no se conquista. En este caso, yo sí considero que el actual presidente quiere involucrarse o quiere tener más de cerca al Poder Judicial Federal, debido a que es el único contrapeso que existiría en democracia moderna, por ejemplo, en asuntos de plena importancia de acciones de constitucionalidad o inconstitucionalidad, inconstitucionalidad de leyes, etc. Entonces, ahí el presidente creo que dio la pauta más clara, visible de apoderarse del Poder Judicial, al haber nombrado como ministra a la esposa de un contratista muy cercano de él. Entonces, ahí, a mi punto de vista, como experto en el tema, porque yo soy constitucionalista, yo soy maestro en Derecho Constitucional y Amparo, estos son mis asuntos, yo sí considero que ahí se vio más que evidente y descarado el hecho que el presidente de la República haya metido directamente a alguien en un poder tan legítimamente declarado como el Poder Judicial, a una persona que indiscutiblemente tiene un interés a favor de él, que en este caso, repito, es la esposa de uno de los contratistas de mayor auge y cercanía con el presidente. Okay. Si esto se llegara a aprobar, ¿cómo cree que afectaría o qué cambios traería al país? Bueno, la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador, yo debo reconocer como constitucionalista que es una iniciativa muy astuta. ¿Astuta en qué aspecto? Recordemos que lo que dije al inicio de la entrevista, la Suprema Corte se divide en 2 salas, donde cada una es conformada por 5 ministros. Cada uno atiende cuestiones de materias civiles, laborales, penales, administrativas. Entre ellos se reparten las materias. Ahora bien, el presidente de la República busca involucrar nuevos ministros, nuevos perfiles, porque supuestamente hay que hacer una situación de anticorrupción. Al momento en que a través del legislativo da pautas para modificar leyes orgánicas, en este caso del Poder Judicial, efectivamente está trastocando los principios, efectivamente está trastocando los cimientos de aquella institución. Cuando el presidente de la República
establece esa inclusión de nuevos ministros, lógicamente viene la cuestión más vital, que es ¿para qué? El para qué no está claro. El cómo, no seamos, dicen por ahí, ciegos. ¿Quién propone a los ministros de la Corte? El presidente de la República, el presidente del Ejecutivo, el jefe del Ejecutivo. En este caso sería Andrés Manuel López Obrador, y solamente el Senado es el que avala la terna. Entonces, lógicamente, ¿quién propondría a esos nuevos ministros? El presidente de la República, en sano ejercicio de esa facultad que tiene. Y por consiguiente, el legislativo, que lo tiene atado, porque es morena mayoría, solamente se va a ceñir a aprobar, entre comillas, cuál es el idóneo de estas nuevas propuestas. Indiscutiblemente es una intervención que pues, no va a tener precedentes en la historia de México. Okay. Si esto llegara a ser un hecho, ¿cómo podríamos actuar los ciudadanos? Es decir, ¿qué se puede hacer ante esta situación? Bueno, la verdad, el ciudadano ante este tipo de cosas queda muy desprotegido, porque normalmente por cultura política, por cultura jurídica, los mexicanos nos han enseñado solamente a, entre comillas, protestar, pero jamás nos han dicho el cómo se protesta. En estos asuntos es indiscutiblemente básico formar a ciudadanos libres, conscientes, en pleno ejercicio de sus derechos, que van a tener que hacer los siguientes 4 pasos. Primero, cuando eso suceda, los ciudadanos tendrán que unirse, cosa que por cultura no estamos muy acostumbrados, pero aquí, como es unirse, tendremos que formar al menos asociaciones civiles, al menos grupos bien conformados. Segundo, promover un juicio de amparo indirecto. ¿Qué es el juicio de amparo indirecto? Es un juicio federal, es un juicio garantista que precisamente protege derechos humanos de los ciudadanos o derechos fundamentales ante el poder. Tercero, ¿qué se buscaría en ese juicio de amparo indirecto? Se buscaría lo que se le denomina la inconstitucionalidad del acto. Cuando uno, como experto en amparo, reclama en juicios federales ante jueces de distrito que pertenecen precisamente al Poder Judicial de la Federación, lo que se denomina la inconstitucionalidad de leyes, es precisamente ahí donde uno como ciudadano va a tener que promover esos juicios de amparo mediante un abogado especializado en derecho de amparo, para poder señalar por qué es inconstitucional, por qué es en contra de derechos humanos, por qué es en contra de derechos fundamentales. Entonces hay que hacer una interpretación para que la conozca un juez federal. Y cuarto, el último punto es pues esperar sentencia, que es lo más delicado.